Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. En temporadas anteriores de Amigos Alegres. Yo tenía un tío y era el típico que le gustaba gastar bromas pesadas. Entonces, unos meses antes de toda esta movida de las pruebas para volver, él llamó a mi casa. Yo pues cogí el teléfono, sí, y de repente al ver que era yo, dice: hola, ya he preguntado por Clara Lago. Y yo: soy Pedro Almodóvar. Y yo: ¿perdón? Sí, te llamaba porque estoy interesado en ofrecerte un papel en mi próxima película. Y claro, y yo de repente empecé a sudar, tipo como ¿qué? Y de repente me estaba: pero tú eres gilipollas, pero tú te crees que Pedro Almodóvar te vaya para tu casa, no sé qué. Entonces corte a las 3 pruebas de volver, finalmente no me dan el personaje y a los pocos días se muere un tío abuelo mío y entonces estábamos ahí en el funeral y tal, y de repente aparece mi madre con el móvil. ¿Es para ti? Cojo el teléfono, sí. Hola, Clara, soy Penélope. No, que soy Penélope, que llamaba pues para ver cómo estás, cariño, que me ha dado mucha pena. O sea, fíjate lo monísima que es. Bueno, y claro, yo de repente hilo con eso es la una broma, de es una broma de mi tío. Digo, no. Mira, que no me vaciles, que quién coño eres, que tal, que no sé qué. O sea, bueno, en plan súper chunga, de repente yo la de Torrelodones, bueno, pues saqué a la Choni que llevo dentro y claro, y Penélope era como, pero Clara, de verdad que soy yo, que no me vaciles, que no me jodas, que quién es, que no tiene puta gracia. Ser podcast. Hacía tiempo que por unas cosas u otras no abríamos los salones del Club del Cariño y de la Amistad, dirigido por Luis Alegre, con el apoyo incondicional de todos sus socios, pero lo hacemos de nuevo hoy para, igual que ocurrió con Clara Lago en su momento, esta mañana podamos presumir de una nueva y muy notable presencia en el Club de Amigos y Amigas Alegres, porque si todo sale bien, esta mañana nos amistamos con el director de cine Jaime Echavarri. Para mí, el ser espectador de cine es algo tan importante como ser director de cine. O sea, y enseñar, no cine, porque yo no tengo esa pretensión, no soy ningún gurú, pero mostrar a la gente joven en las clases lo que sé y lo que he aprendido me parece un privilegio. Luis Alegre, ¿qué tal estás? ¿Cuánto tiempo? Pues sí, Ángeles, ¿cómo estás tú? Yo aquí en Málaga. Ya, entre una cosa y la otra no nos dejan hacer la sección. Bueno, pero ya estamos aquí. Siempre estamos aquí y muy cómplices. Oye, qué maravilla esta joya de Juan Sebastián Bach, sí. La Pasión según San Mateo, que es, por cierto, una gran pasión de Jaime Echavarri. Estás en Málaga porque estás en pleno festival de cine. Sí, viviendo días muy emocionantes. Anteayer, el martes 10, Manuel Vicent cumplía 90 años y estrenamos Mañana seré feliz, una película conversación con él, con Manuel Vicent, que he tenido el gusto de dirigir con David Trueba. Y el lunes 9 celebramos otro cumpleaños, los 50 del Desencanto, la obra maestra de nuestro amiguito alegre de hoy, Jaime Echavarri. ¿Desde cuándo conoces a Jaime Echavarri? Pues como cinéfilo forma parte de mi vida desde que caí rendido al encanto del desencanto, precisamente. Sí. Y luego, hace siglos, en 1989, nos presentó un gran amigo común, Antonio Gasset, y desde hace ya unos 10 años estrechamos nuestra relación después de un homenaje a Jaime en Tudela. Jaime Echavarri, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Confirmas la versión de Luis Alegre sobre vuestra relación? Sí, en Valladolid nos conocimos, ¿no, Luis? Sí, en Valladolid, se te hacía otro homenaje. ¿Qué resaca, Jaime, te ha dejado el homenaje de Málaga? Bueno, la de siempre, el complejo de culpabilidad y el síndrome del... ¿Cómo se llama? Del impostor. Del impostor. Siempre pensando que no te lo mereces. Siempre pensando que no me mereces. Sí. ¿Todavía a estas alturas? Fíjate, es algo, yo creo que es innato. O sea, no se te pasa nunca. Además, yo creo que es sano. ¿Pero tú crees que es por timidez, por pudor, por modestia? Es por falta de confianza en uno mismo. Bueno, el Desencanto es un inaudito documental protagonizado por la mujer y los hijos del poeta Leopoldo Panero. Sí. Y fue una película revolucionaria en el cine español de la transición. Y es estupendo comprobar cómo la magia de esa película tan marciana no solo no se ha desvanecido, sino que es capaz de encandilar a gente muy joven, como las cineastas Lucía Zamora y Marta Medina, o los actores Alex Moner y Ana Rujas, que se la saben casi de memoria. Y en el caso de Ana Rujas, le ha inspirado su primer largometraje como directora. ¿Por qué crees, Jaime, que el Desencanto conecta de esta manera con la gente joven?
Yo no lo sé, porque la ven diferente, yo creo, y luego porque la película tiene algo para cada persona, o sea, tiene algo indudablemente para las mujeres, a partir del personaje de Felicidad, que les hace ver cómo era la vida de una mujer hace 50 años, que no era poco. Sí. Luego tiene para todos los que tienen padres e hijos, aunque sean otros problemas o se miren otros de otra tiempos, manera, sí. pero de alguna manera tal. Y luego yo creo que hay una cosa, a pesar de que yo siempre digo que es una película de máscaras, que los Panero dan la imagen que quieren que se vea de ellos, hay algo en el fondo que están hablando de cosas que son verdad. Y entonces no es tan normal encontrar en el cine un tipo de verdad de ese tipo, o sea, de gente que sepa explicarlo también, con sentido del humor, con una gran cultura, con una manera de hablar totalmente insólita ahora, y en la época ni te cuento, enfrentarse a la cámara de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que es una película que produce sobre todo algo que a mí me gusta mucho, una gran curiosidad. ¿Esto qué pasa? ¿Cómo ¿De va a qué acabar? va esto? ¿De ¿Qué qué es va esto? ¿no? Sí. Los Panero eran la bomba, pero otra familia tremendamente peculiar es la del mismo Jaime, de la altísima aristocracia española. Bueno, altísima tampoco te pongas nervioso, ¿eh? O sea, bueno, no te vengas arriba, ¿eh? Ahora. Arriba, o sea, vamos a ver, Jaime es bisnieto de Antonio Maura. Pues que era un señor de Mallorca corrientísimo. Bueno, o sea, que tampoco te pongas nervioso. Perdona, corrientísimo, 5 veces presidente del gobierno durante la monarquía. Pero eso son circunstancias de la vida. Y además detalles sin importancia. Eso no es aristocracia, eso es política, que es muy distinto. Bueno, pero también hay mucha nobleza en tu familia. No, que era una familia bien, que se decía, pero sin pasta, lo cual es importantísimo también. ¿Qué otros personajes había en esta familia, Luis? Bueno, pues en su familia estaban las dos Españas, porque su tía Constancia era una roja muy ilustre, de la que nunca se hablaba en la familia, y la madre de Jaime, Maruchi de la Mora... Marichu, como te oiga Maruchi te mata. Marichu de la Mora era falangista, íntima amiga de Pilar Primo de Rivera, y ha pasado a la historia como la primera mujer española que tuvo el carné de periodista. Jaime creció rodeado de mayordomos y sirvientas. Bueno, oye, Luis, te estás convirtiendo esto en el Gato Pardo. A ver, pero dime una cosa, Jaime. ¿Cómo marca en la vida? O sea, ¿cómo te convierte en quien eres pertenecer a esta familia que, bueno, un poco así sí que es? Sí, que no lo niego. ¿Cómo marca Pues uno? mira, primero te da la sensación de que has conocido algo que poca gente ha conocido. O sea, es un gueto, para bien y para mal, pero que mucha gente no ha tenido la oportunidad de conocerlo. Entonces es un elemento de comparación que mucha gente no tiene. Y por ese lado es un gran privilegio. Luego también es un privilegio, por ejemplo, el que es unas condiciones que te permiten estudiar sin estar trabajando al mismo tiempo, que te permite a partir del momento tener unos viajar, privilegios, poder marcarte una cultura si es lo que te interesa. A otros lo que les interesa es tener un yate, pero a mí lo que me interesaba era esa curiosidad que he tenido siempre, ¿no? Y sobre todo me interesaba los que no eran como yo. Ya. O sea, potencia tu curiosidad en este caso. Claro, ¿Cómo debe ser la gente que no vive de esta manera? Exacto. Y claro, eran muchos. ¿Qué recuerdo más vivo, la mayoría? ¿Qué recuerdo más vivo tienes de tu madre? De mi madre, ahora completamente distinto del que tenía en vida. O sea, ahora es una persona que contribuyó muchísimo a hacerme, o sea, a llevarme a un sitio que era distinto del sitio normal de la familia, pero yo entonces no lo apreciaba. O sea, lo ves ahora en perspectiva. Sí, porque ella era una mujer que te llevaba al cine, te llevaba al teatro, te daba libros, pero nunca hablaba de ellos. O sea, no era una partener de discusión. Era simplemente un elemento de ofrecerte algo y que tú hicieras con eso lo que Pero luego querías. no podías hablarlo luego con no ella. Podías hablarlo con ella. ¿Cómo era tu relación con ella? Pues rara, porque es que era una generación de padres, y no solamente mis padres en general, que el mundo afectivo no era elegante. O sea, no había besos, no había abrazos, no había abrazos, o había muy pocos. Sí. Y mucha represión sentimental. No, sí, más que represión, distancia. O sea, porque te cuidaban, indudablemente cuidaban pero no era un mundo nada cariñoso. Ni poder hablar con ellos tampoco de prácticamente nada. Claro, pues te ofrece la posibilidad de hablar de un libro como tema. Pero por lo menos me daba un libro. Bueno, sí, eso también es verdad, que seguramente había otras casas como la tuya en la que no los daban, o solo daban ciertos libros. Claro. Sí. Bueno, no sé si tu madre, pero en general la familia de Jaime recelaba enormemente del mundo del cine, al que Jaime se acercó desde muy jovencito. Porque en un mundo de rojos. Pero de rojos y maricones y todas esas cosas. Pero yo creo que el parte del recelo era económico. O sea, ¿qué demonios va a hacer en la vida?
en un mundo que nosotros desconocemos por completo y tal. Me acuerdo que mi padre, cuando le dije, no, yo es que aunque haya acabado Derecho no quiero nada, quiero hacer cine. Y me dice, pero ¿quién te va a producir una película a ti? Y era exactamente lo que yo pensaba. Exactamente lo que yo pensaba. Pero entonces yo tenía tanto miedo a la vida que me esperaba que me daba menos miedo el cine. O sea, te daba menos miedo la incertidumbre de lo que tenías que la que llevabas. Lo que yo ya sabía que me venía encima, ¿no? ¿Y esto de querer hacer cine viene porque tu madre te llevaba al cine o por qué viene eso de la afición al cine? Porque terminaste la carrera de Derecho. Sí, terminé la carrera. De hecho, nunca recogí el título porque ya sabía que no. Viene del Technicolor de Ava Gardner y de las pelirrojas en combinación. ¿Ah, sí? Sí. O sea, es algo que en la España de los años 40 y 50 no existía. No había pelirrojas, las combinaciones no las veías nunca. Yeah. Entonces, y el Technicolor tampoco. O sea, entonces era una especie de mundo que era, a pesar de mis privilegios, ¿sí? Algo que era totalmente distinto a lo que era a la vida cotidiana del colegio, ¿no? Pero además Ava Gardner vivía en Madrid. Y eso le da una cercanía de repente. ¿Tu padre que te preguntó eso de quién te va a producir a ti? No, mi padre. Tu padre. Mi madre estaba encantada. Sí, no, pero tu padre que te dice eso de quién te va a producir a ti una película. Después, cuando vieron tus películas, ¿qué dijeron? A mi padre, la única vez que le vi emocionado fue cuando me vio con el uniforme de aviador, porque haciendo la mili. Pero vino al estreno del Desencanto y tuvo el detalle maravilloso de decirme que le había gustado mucho. Ajá. Cosa que me pareció súper emocionante. Súper emocionante. Sí, sí. Y luego, o sea, cuando vieron que me iba bien, la cosa cambió rotundamente. Además, tengo que decir que la primera película ya me la produjeron ellos, ¿eh? ¿Ves? ¿Quién te va a producir una película a ti? A mí, ellos. A ver si lo dije vosotros. Ellos. En el excelente libro que han escrito Felipe Cabrerizo, Santiago Aguilar y Carlos Heredero sobre el Desencanto, cuentas, Jaime, la exquisita reacción del mayordomo de vuestra casa cuando un día la policía te fue a detener por haber participado en una manifestación. No, en la reunión de Montserrat contra la pena de muerte. ¿Y qué pasó? Pues pasó que abrió el domingo el mayordomo y dijeron, somos la policía, venimos a buscar a don Jaime Chavarrita. Él dijo el mayordomo, el señorito no se encuentra. El señorito no se encuentra. Maravilloso. Me encanta, me encanta. ¿Y no te encontrabas? No, estaba refugiado en casa de una amiga viviendo por primera vez de mis Super 8s. Ya. O sea que estaba haciendo mis primeros pinos de independencia. Tu emancipación. Claro, tu emancipación. Claro. Jaime siempre se ha sentido muy atraído por lo underground, lo marginal, lo atrevido, incluso ha rodado cine porno. Y en una secuencia mítica de ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, de Pedro Almodóvar, Jaime interviene como actor y hace un striptease. Vamos a escucharle. A primera vista puedo parecerles demasiado delgado, pero son apariencias. Los brazos, por ejemplo, son más musculosos de lo que parece, pero un hombre no folla con los brazos. Las piernas no son las de un deportista, pero un hombre no folla con las piernas. ¿Con qué folla un hombre? Tú. ¿Con la polla? Ahí es donde yo quería ir a parar. Porque tengo un pollón. ¿Cómo recuerdas el rodaje de esa secuencia 42 años después? 42 gin tonics. O sea, tuviste que beber algo. Porque a mí me habían llamado para hacer un papel mudo, aunque no te lo creas. Y de repente me empieza a pasar Pedro Almodóvar papelitos. ¿Te importa decir esto? Y yo con un gin tonic no. Y entonces, claro, como me pasaban muchos papelitos, pues eran muchos gin tonic. O sea, tuviste que beber. Pero estaban Carmen Maura y Verónica Forqué, que me ayudaron muchísimo. Claro, tenerlas ahí mirando y riéndose. Vaya par de escuderas. Pero ¿cómo se lo tomaron en tu familia cuando te vieron en esas? Pues me contaron que una hermana mía estaba en el cine y estaba viendo la película tal, y de repente una amiga le dice, pero si es Jaime, y dice ella, ¿cómo va a ser Jaime? No daba crédito. Ese no es mi hermano. Ese no es mi hermano. Renegó de ti. Y con toda razón, además. Disimulando, no, ese no es mi hermano. ¿Qué va? El Desencanto confirmaba un poco la fascinación que siempre ha sentido Jaime por los locos y la locura. Pasó un año entero yendo a un psiquiátrico para observar a los locos y estudiar su comportamiento. ¿Y eso por qué? ¿Qué te resultaba tan atrayente del mundo de la locura? La cercanía. ¿No te sentías un extraño? No te sentías un extraño. Me parecía que la frontera era absolutamente tenue
indescifrable y tal. Y además en aquella época la psiquiatría era muy interesante porque era una psiquiatría que estaba basada en el ser humano. En cuanto aparecen las pastillas, se resuelven los problemas de hecho, pero no el origen de los problemas. Entonces, pero claro, la psiquiatría deja de tener sentido de alguna manera, ¿no? De alguna manera, cuidado. ¿Y piensas que sigue siendo tan tenue esta línea ahora? Sí. Sí, cada vez, no hay más que leer los periódicos. Exacto, lo que estamos viendo en la tele. La línea está totalmente difuminada. La línea está totalmente difuminada sí. entre la locura, la cordura y la maldad, además, con lo cual sí. es muy difícil. Jaime es la única persona que conozco que trató a Rita Hayworth y Audrey Hepburn, con la que llegó incluso a bailar una canción. Muy poquito tiempo. Fueron una apuesta de largo. Yo entonces iba a apuestas de largo. Todavía no me dedicaba a apuestas de largo. Y entonces era una apuesta de largo de una chica millonaria estupenda que luego además se casó con un cura. Y me tocó en la mesa con Audrey Hepburn y Mel Ferrer, que estaba rodando una de esas películas que hizo aquí. Y yo pensaba, la saco a bailar, me atrevo a sacarla a bailar. Y ya en un momento dije, bueno, pues me eché a levantar la cabeza y ante mi asombro me dijo que sí. Entonces bailamos 2 minutos y luego cambió el ritmo y dijo, esto ya no. Y entonces lo que quería la pobre era sentarse en la mesa con su marido, que no la miraba a la cara. No le decía nada. Pero, ¿y con Rita Hayworth cómo fue, Jaime? A Rita Hayworth fui de extra a un rodaje de una película que rodó aquí en el Castillo de Viñuelas, que pertenecía a unos amigos de mi familia. Y entonces fui de extra y me presentaron a Rita, a Lida Bali, a Rick Harrison no llegué a conocerle, pero sí a Gregoire Aslan y al director George Marshall, y era una mujer encantadora, muy pequeñita, muy delgadita y absolutamente encantadora, adorable. Pues ya puedo decir que he estado con alguien que las conoce. Tú dices que eres el único amigo que tienes que conoce a ellas dos, y ya puedo decir que yo también. ¿Ves? Que yo ya puedo presumir. A estas alturas de tu vida, ¿qué es lo que más te ilusiona, Jaime? ¿Te gustaría volver a rodar un largometraje? Por eso de que el veneno del cine no se va nunca, no pasa nunca. No, a mí lo que en realidad me gusta es seguir dando clase. ¿Sí? O sea, es que me acuerdo que una vez una periodista me dijo, ¿y cómo una persona con tu carrera ha terminado dando clase? Y yo me indigné. Porque claro, a mí enseñar me parece lo más. O sea, de hecho muchas veces pienso que menos mal que he tenido una carrera que me permite enseñar, ¿no? O sea, a partir de una experiencia. Sí, porque sí. no es a partir de la teoría. Yo no digo las cosas, hay que hacerlas así. Yo he aprendido esto a lo largo de mi vida. Sí. Y eso es fantástico. Eso es fantástico. A ver, han pasado por mis manos, figurativamente hablando, casi 40 generaciones de alumnos de la escuela, de varias escuelas de cine. Y me encuentro con alumnos continuamente. El otro día en Málaga me encontré con una. Y te sigue dando muchísima satisfacción. Y me encanta. Vamos a cerrar la conversación con esta canción. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. ¿A dónde vas? ¿Por qué te gusta tanto esta canción? No lo sé, incluso escribí una película que se llamaba así, lo que pasa es que luego el productor se echó para atrás, pero ha sido una canción que me ha resultado muy sugerente siempre. Claro, es de Agustín Lara, que no es cualquier cosa. Pues Jaime Charra, habría sido un gusto compartir este ratito contigo y Igualmente. que te hayas incorporado al Club de los Amigos Alegres. Muy un bien. Beso grande. Muchísimas gracias. Luis, que termine bien ese festival. Un beso. Un beso bien grande. Un abrazo, Un beso, Luis. Jaime. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.